Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al curso Predimensionamiento y Cálculos en Proyectos de Conservación de Bofedales. En esta lección haremos los cálculos y predimensionado para el cerco de protección del bofedal. Para ello necesitamos conocer la longitud topográfica del perímetro de nuestro bofedal para calcular la cantidad de alambre de púas que necesitamos y la cantidad de postes tanto principales y secundarios que se van a requerir. Calcular la longitud topográfica del perímetro de nuestro bofedal es posible gracias a la herramienta del 3D Analysis. El 3D Analysis trata las superficies de raster como el caso del DEM que estamos trabajando, o las superficies de triangulación en formato TIN como superficies funcionales. Las superficies son funcionales cuando pueden almacenar un valor en el eje Z de manera individual en lugar de muchos valores, ¿no? De cualquier punto en el plano XY. Esto quiere decir que nuestras superficies DEM van a tener un valor en el eje perpendicular en el plano XY. Por ejemplo, aquí en nuestro DEM, si nosotros averiguamos la información de una determinada celda, vamos a obtener el valor de ese punto, de esa celda. En este caso es de 3907, que representa la altitud en metros sobre el nivel del mar. En primer lugar, para proceder, vamos a convertir nuestro polígono en polilínea para luego calcular la longitud topográfica del perímetro del bofedal. Para ello vamos a utilizar la herramientas de administración de datos. Entramos a la opción de Features y luego vamos a la herramienta de conversión de polígono a línea. Vamos a ingresar a nuestro límite bofedal, que es de un polígono, y luego vamos a darle la carpeta de salida. Justamente me ubica en la carpeta de shapefile de nuestra carpeta proceso. Vamos a poner el nombre de cerco de protección. Guardamos y OK. Ya tenemos aquí nuestra línea del cerco de protección. Ahora vamos a calcular la longitud topográfica usando la herramienta del 3D Analysis. Vamos a 3D Analysis, herramientas de análisis 3D, superficie funcional y añadir información de superficie. Ahí ingresamos el cerco de protección que hemos creado. Es necesario activar nuestro DEM aquí. Activamos y luego ingresamos esa misma superficie o DEM. Queremos calcular la longitud superficial o la longitud topográfica y activamos aquí. En este caso no nos pide ninguna carpeta de salida porque el procesamiento solamente va a agregar algunos datos en el mismo archivo, no va a crear un nuevo archivo. OK. Ya tenemos añadida entonces la información de la longitud superficial, como pueden observar, de 2631 metros de longitud. Y para comparar con una longitud planar, vamos a agregar aquí, añadimos un campo, longitud, el tipo de doble precisión y escala. OK. Vamos a calcular por el método normal la longitud en metros. OK. Ustedes pueden observar que hay una considerable diferencia, de que si el cálculo del perímetro fuera como de un polígono planar, o como cuando consideramos las curvas de nivel o las elevaciones de la superficie. Entonces esta es la longitud con el que vamos a trabajar. Luego, una vez obtenido esta longitud, lo único que vamos a hacer
es copiar a una tabla de cálculos que ya está prediseñado. La tabla de cálculos estamos dejando el enlace en los comentarios de esta sesión, y ustedes pueden descargarlo y copiarlo en su carpeta de trabajo. Esta es la tabla que ha sido previamente diseñada en base a algunos proyectos que hemos elaborado. El nombre de la actividad o del proyecto ustedes ya lo pueden cambiar. Hay algunos conceptos básicos de conservación de bofedales, algunos gráficos también. Y lo único que hay que hacer pues es copiar este valor a nuestra tabla de cálculos. En esta parte nos pide ingresar el valor. Acá vamos a pegar. Una vez que hemos ingresado, automáticamente se proceden los demás cálculos. Tenemos la cantidad de postes principales y la cantidad de postes secundarios. En este caso, el perímetro del bofedal está enlazado con esta celda, y luego la cantidad de postes principales hace un cálculo automático, ya que ya se ingresó la fórmula. En este caso, como el distanciamiento entre postes es de 50 metros, en base a ello se calcula la cantidad de postes, y luego la cantidad de postes secundarios, que vendría a ser por un distanciamiento de 3 metros entre cada poste. Estos cálculos o estas fórmulas podemos variarlo de acuerdo a nuestro diseño de nuestro cerco de protección. Bueno, y acá observamos un gráfico explicativo sobre el distanciamiento entre postes secundarios y los postes principales. Tenemos un cuadro también explicativo acerca de las características del cerco de protección y el número de hilos, la altura y otras características a considerar en el diseño de nuestro cerco de protección. Bueno, para un poco ver qué son los postes principales, son pues postes de madera rolliza, también conocidos como machones en Colombia, por ejemplo, que generalmente son los postes angulares de nuestro cerco de protección. Son los postes que dan la estabilidad. Se colocan cada 50 metros, tienen una longitud de 2 metros 50 y un grosor de 6 pulgadas. Nuestros postes secundarios, en cambio, tienen un grosor menor de 4 pulgadas y una longitud menor también de 2 metros 20. Igualmente son postes de madera rolliza y pues se colocan cada 3 metros. Ahora vamos a hacer los cálculos para la colocación de alambre de púas. Igual la tabla viene ya prediseñado. La cantidad de alambre o la cantidad de rollos de alambre también son directamente dependientes de la longitud del cerco, que en este caso ya se insertó de acuerdo a la celda, de acuerdo a esta celda, donde insertamos el valor de la longitud del cerco. También depende del número de líneas que queremos poner en nuestro cerco de protección. En este caso 4, podemos considerar 3, y de acuerdo a ese valor va cambiando la cantidad de rollos. Generalmente se considera 4, puede ser de 5, de 6, de acuerdo también a la disponibilidad presupuestal de nuestro proyecto. Y pues este vendría a ser la longitud total del alambre. Y luego, sabiendo que un rollo de alambre tiene 200 metros, tendríamos la cantidad de 54 rollos necesarios para nuestro cerco de protección. También acá hay cálculos para el número de grapas que son necesarias para sostener los alambres y el número de cajas por grapa, sabiendo que en una presentación de una caja vienen 500 unidades de grapas aproximadamente. Para el caso de nuestro bofedal necesitaríamos 7 cajas. Es bastante práctico, como pueden darse cuenta, esta tabla de cálculos, donde simplemente hay que ingresar la longitud topográfica de nuestro cerco de protección y luego ya se calculan automáticamente los requerimientos de nuestro cerco de protección. Bueno, estos serían los cálculos principales para nuestro cerco de protección con alambre de púas, y los cálculos serían casi los mismos si fuera un cerco de protección con malla ganadera
o de otros tipos de materiales de naturaleza similar. Ahora vamos a pasar a calcular para el mejoramiento de nuestra cobertura vegetal de las áreas degradadas. Nos vemos en la siguiente lección.